Bueno, en cuanto necesariamente a los derechos. En cuanto a los derechos en específico. Ok, en cuanto a los derechos entonces. ¿Qué derechos en específico tenemos en cuenta? Primeramente, el derecho a recibir una buena atención por parte de quién? Del personal de la institución financiera a la cual yo recurro para obtener ese crédito, ¿sí? También el derecho a recibir información y aclaración de todas las dudas que yo pueda llegar a tener sobre los productos o servicios financieros, es decir, la tasa de interés, ¿sí? El plazo, todo ello debe estar aclarado, ¿sí? También el derecho a recibir una capacitación en la utilización de los productos o servicios que pueden ofrecer las instituciones financieras. Asimismo, el derecho a conocer los costos del producto o servicio y las condiciones de la institución financiera para no tener posteriormente malos entendidos referentes, por ejemplo, a la tasa de interés o a los intereses por mora que yo pueda tener, ¿sí? También, asimismo, el derecho a realizar quejas y reclamos, ¿sí? Que deben ser atendidos en tiempo y en forma por las personas responsables de esa institución financiera, ¿sí? Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta estos derechos que ustedes tienen al entrar en contacto con una entidad financiera, ¿sí? Entonces, consideren también esos derechos como usuarios del sistema financiero, ¿sí? Pero como en todo, aparte de yo tener derechos, también tengo deberes. ¿Está bien? Mi deber, ¿sí? Como persona que acude a una entidad financiera es primeramente revisar y analizar detalladamente todas las condiciones de esos productos o servicios antes de adquirirlo. ¿Qué pasa? Y eso nos pasa frecuentemente. Nosotros vamos a activar, por ejemplo, un chip, ¿sí? Nosotros activamos un chip y ¿qué hacemos? Firmamos las cláusulas y condiciones muchas veces sin leer la letra pequeña. Eso es un deber mío, ¿sí? Yo debo necesariamente leer las condiciones, ¿sí? Si yo leo las condiciones, entonces allí yo puedo decir que firmé con mi consentimiento, ¿sí? No por el apuro, yo dejo de firmar necesariamente o por falta de tiempo dejo de leer las condiciones y firmo directamente, ¿sí? Entonces tengan en cuenta, ese es un deber ya nuestro, ¿sí? Leer las condiciones antes de firmar. También cumplir en tiempo y forma con los pagos de la cuota de esos créditos o de los servicios que yo pueda adquirir. Brindar también información correcta a la institución, es decir, no mentir en mi dirección, no mentir en mis datos personales, ¿sí? Que eso hace que también yo esté dando o proporcionando información falsa, lo cual también es penado, ¿sí? Y llevar un registro de la cantidad de pagos que yo realizo y también controlar si están cobrando bien, ¿sí? Entonces, es importante también. Entonces, ¿qué ustedes también deben recalcarle necesariamente a sus emprendedores? Los canales de quejas y reclamos, ¿sí? Cuando un producto o un servicio específicamente no se da de acuerdo a lo pactado, las personas están en su derecho de reclamar, ¿sí? En su pleno derecho de reclamar. Y el reclamo es cuando un cliente o un consumidor comunica a una institución financiera que está disconforme con el producto o con el servicio que está prestando esa entidad. También se pueden presentar quejas cuando no se está conforme con la atención que se da determinadamente en esa entidad financiera a la cual yo voy, ¿sí? Entonces, para quejas o reclamos se pueden seguir los siguientes pasos. Primeramente, y eso tienen que saber, y esto se adecua a toda la vida, a la vida cotidiana de ustedes. La persona que está en directa relación es la primera a quien tengo que acudir.
Si tengo problemas con el banco, entonces voy a ir al banco a tratar de que se solucione, ¿sí? Me voy al banco y especifico mi queja o reclamo. Si no recibo respuestas, ahí recién yo contacto con la segunda entidad. Eso les va a servir a ustedes para toda la vida, ¿sí? Para el contacto con toda persona. Siempre se habla primeramente con la persona con la que tengo un problema o con la institución que tengo un problema, para después subir al siguiente nivel, ¿sí? Sí, entonces, decía que si no resuelvo ese problema, contacto con el BCP o con el INCOP, ¿sí? Depende, si es banco o cooperativa, ¿sí? Tienen allí el número de teléfono que ustedes les pueden facilitar a sus emprendedores, o si ustedes son emprendedores, desde luego pueden contactar a ese teléfono y también a ese correo electrónico. Si no hay respuestas al reclamo, entonces se contacta directamente con SEDECO. Tienen también el número de teléfono y el correo respectivo. Vamos a dar también esto en módulos posteriores relacionados a la formalización. ¿Está bien? Entonces, con esto cerramos el módulo 3 de educación financiera. Necesito saber si alguien tiene una consulta sobre esta unidad para poder pasar a la unidad 4, que sí nos va a llevar bastante más tiempo que la unidad 3. Para mí está bien explicado y entendido también. Ok, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna consulta? Claro, que la explicación se entiende demasiado bien, transmitís muy bien la información. Excelente la explicación, profe. Ok, muchas gracias, queridos compañeros. Vamos entonces a la unidad 4, ¿está bien? Sí, profe, está bien. Sí, profe, está bien. Ok, me paran, por favor, en cualquier momento si necesitan que recalque algo. Bueno, dentro de esta unidad 4 vamos a analizar las propuestas de valor e innovación dentro de los emprendimientos. ¿Está bien? En este módulo 4 es un módulo bastante extenso, pero muy divertido y dinámico, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar con una pregunta. ¿Cómo creen ustedes que inicia un emprendimiento? Hola, profe, Hola, sí. con una planificación. Con una planificación. ¿Alguna otra respuesta? Un proyecto. Con la idea de un emprendimiento. Con una idea. Muy bien. De esa idea van a ser ¿qué cosa? Van a ser el plan y el proyecto que mencionaban. ¿Está bien? Entonces, ¿dónde empieza? Todo empieza con una idea, ¿sí? Entonces, Permiso. es importante que nosotros sepamos filtrar las ideas. Entonces, es muy importante el comentario que acaba de hacer su compañero, ¿sí? ¿Por qué? Porque él dice una lluvia de ideas, desde luego. Siempre todo nace con una lluvia de ideas. Ahora, lo que debo hacer es específicamente filtrar esa idea, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los errores? A tu cliente no le importa la solución, le importan sus problemas. Mentira. El cliente necesita ¿qué? Necesita solucionar esa necesidad. ¿Está bien? Necesita darle una solución a ese problema que tiene, ¿sí? Y él siempre va a buscar dentro del mercado una diversidad de soluciones, es decir, muchas empresas que le pueden dar lo mismo. Entonces, yo tengo que darle una, ¿sí?, solución a ese problema en concreto. ¿Está bien? Y esa solución tiene que ser mejor que la solución de mi competencia. ¿Sí? Entonces, dice otro error. Por muy buena que sea tu idea, si no soluciona la necesidad de tu público, no te va a comprar. Entonces, esa idea debe solucionar ¿qué? Un problema en concreto. ¿Está bien? Entonces,
¿Cómo surge esa idea de negocios? ¿O cómo yo voy a filtrar esa lluvia de ideas? Pues voy a tener que descubrir el problema o la necesidad existente y es sumamente importante para crear un emprendimiento que sea buscado por los clientes y no uno que busque clientes. Es decir, que el cliente llegue directo a mí, ¿está bien? Y que no yo tenga que salir a buscar al cliente. Si mi producto soluciona una necesidad, el cliente va a llegar solo, gente. No voy a necesitar yo ir a buscar a un cliente. El cliente va a llegar solo, ¿sí? ¿Y cómo va a llegar? Y va a llegar porque el marketing me hacen mis otros clientes. ¿Está bien? El otro cliente le va a decir, ese lugar es bueno para comprar. Yo compré de ahí y me salió bien. El mejor marketing que pueden tener. Entonces, esa idea de negocios debe necesariamente solucionar ese problema o esa necesidad, ¿sí? En cuanto al proceso de compra, este proceso de compra tiene 4 fases. Atiendan lo referente al proceso de compra porque este proceso de compra tienen dentro del cuestionario, ¿sí? Entonces, el proceso de compra tiene 4 fases. ¿Hay alguna consulta antes de seguir con el proceso de compra? Rosa, ¿tenés una pregunta? No, profe, todo está muy claro. Ok, muy bien, Se Rosa. entiende muy bien. Gracias, Excelente. profe. Ok, me avisan por favor si alguien tiene alguna duda. Bueno, profe. Bueno, en cuanto al proceso de compra, entonces decimos que ese proceso de compra tiene 4 fases. ¿Está bien? ¿Cuáles serían o cuáles son las fases por las que pasa una persona desde que se da cuenta que tiene una necesidad, ¿sí? Hasta que esa persona adquiere el producto o el servicio, ¿sí? Entonces, ese sería el punto en el que nace, ¿sí? Nace el proceso de compra cuando la persona identifica que tiene una necesidad, ¿sí? Ahí arranca la fase del proceso de compra. Nosotros vamos a usar el método AIDA. Ver si puedo proyectar mejor. Ahí está. Entonces, ¿qué nos dice específicamente ¿qué nos dice específicamente esto? Bueno, primeramente que el método AIDA habla de 4 pilares. Primeramente sería el darse cuenta, ¿sí? ¿Y de qué yo me doy cuenta? Bueno, me doy cuenta de la necesidad que yo tengo, de un deseo, de una preocupación o del punto de dolor en específico que yo tengo en ese momento que me va a motivar a mí a generar la compra, ¿sí? Posterior a ello, yo voy a pasar por un filtro, que sería la investigación, ¿sí? Ese filtro de investigación es buscar posibilidades para resolver ese problema o esa necesidad que yo tengo, ¿sí? Una vez que yo hice la investigación, voy a decidir, ¿sí? Es decir, crearse un criterio propio a partir de la información recopilada, mis restricciones para poder decidir. Recuerden, ¿se acuerdan que justamente hablábamos de que cuando yo voy a obtener un crédito, entonces, ¿qué yo tenía que tener en cuenta? Tenía que tener en cuenta mi capacidad de endeudamiento. Eso me va a llevar a tomar la decisión. Por eso dice aquí que yo tengo que tener en cuenta las restricciones que tengo, ¿sí? Y el último sería la acción, cuando el cliente llega a mí y me compra. Entonces, las 4 fases del proceso de compra son, primeramente, darse cuenta de la necesidad. Segundo, se hace el filtro a través de la investigación. Allí se da una decisión de compra y ahí ya se acciona, es decir, se da o se hace efectivo el proceso de compra. Entonces, ¿qué es lo que genera la compra? ¿Qué creen ustedes que es lo que genera la compra? ¿Qué les genera a ustedes comprar algo? Una necesidad. Una necesidad. ¿Y qué valoramos para cubrir esa necesidad? Costo y solución inmediata. Costo y solución inmediata. ¿Y qué les va a generar a ustedes comprar o decidir por uno de los zapatos que observan en la imagen?
¿Qué les va a hacer a ustedes decidir? ¿Por decidir el azul y no el marrón? ¿O el marrón y no el azul? Satisfacción, profe. Satisfacción. Satisfacción. ¿Qué El más? gusto, El lo que a mí me gusto gusta. puede ser. El color puede ser o no también. No, la calidad. Exactamente. La calidad, ¿sí? Y el Y costo. también la ocasión. Recuerden que cada uno de ellos se utiliza específicamente, ¿sí? Para una ocasión en concreto. Entonces, ¿qué va a generar? Para eso yo me tengo que hacer algunas preguntas. Por ejemplo, lo que ustedes acaban de mencionar, si es o no cómodo, ¿sí? Si está dentro de mi presupuesto. Eso es fundamental. Es decir, si yo tengo la capacidad de pago como para poder comprar o adquirir ese producto, ¿sí? Y si yo podría usarlo en el trabajo. ¿Por qué? Porque no todos los días invertimos en un zapato, ¿está bien? Si no lo hacemos en determinadas ocasiones. Entonces debemos hacernos ciertas preguntas a la hora de decidir, ¿sí? Entonces la respuesta a estas preguntas harán que yo pueda decidir por la compra de un zapato por sobre todos los demás. Y exactamente todas tienen que ver, como ustedes mencionaban, en cuanto a las necesidades, gustos o en cuanto a los problemas que yo necesito solucionar. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ninguna, profe, todo muy claro. Ok. Muy claro, profe. Ok. Bueno, ¿cuáles serían las preguntas menos frecuentes que yo me voy a hacer a la hora de decidir por el proceso de compra? Bueno, primeramente, las preguntas menos frecuentes pueden ser: ¿qué tienda tiene más variedad? ¿Esta tienda gana dinero con estos precios bajos? ¿O les habrá tomado mucho tiempo crear su empresa? O sea, cosas que ya quizás no tienen directa relación con el producto o el servicio que yo estoy adquiriendo, ¿sí? Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta las preguntas más probables y las menos probables. Quizás a mí no me importe mucho, como menciona una pregunta, si el precio de un local es muy bajo, si ese local quizás está ganando o no dinero por ese producto o servicio, quizás no sea una pregunta relevante que me haga a mí decidirme por comprar un producto, ¿sí? Es básicamente lo que hablamos en este punto. Bueno, entonces dice aquí que estas preguntas tienden que ver más con las tiendas o con los atributos, es decir, con la oferta, ¿sí? Y que para un proceso de decisión de compra realmente no tienen mucha relevancia o no importa, ¿sí? Por eso entonces decimos que al cliente no le importa mucho la solución, ¿sí? Sino los problemas y necesidades. Por ahí decíamos que esa idea debe necesariamente centrarse en el problema o en la necesidad, ¿sí? Entonces, todo negocio que se mantiene en el tiempo genera ingresos y es rentable, ¿sí? Siempre tiene como punto de partida la resolución de o resolver una necesidad o un problema en específico, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren abrir un emprendimiento y quieren que su emprendimiento tenga éxito, bueno, la primera pregunta que deben hacerse es si ese emprendimiento cubre una necesidad o problema, ¿sí? Entonces, ustedes deben diferenciarse de los demás productos que se encuentran dentro del mercado. Dice, si un negocio no resuelve una necesidad real de un cliente, entonces pronto acabará en la quiebra o tendrá muchos problemas para que ese emprendimiento pueda crecer. Entonces, ¿por qué debo priorizar las necesidades del cliente incluso antes de mis propias ideas de negocio? Para construir un producto que la gente quiera. ¿Está bien? Y allí nace lo que les decía anteriormente, para que el cliente llegue a mí y no que yo tenga que buscar a ese cliente, ¿sí? Entonces es básicamente eso.
Entonces, la segunda pregunta sería ¿cómo? ¿Sí? Primeramente, olvídate de tu idea de negocios. Las ideas de negocios pueden surgir, como decíamos, por ejemplo, de una lluvia de ideas, ¿sí? Pero siempre tenemos que tener en cuenta que esa idea que vamos a implementar cubra una necesidad. Entonces, esas ideas de negocio pueden surgir, o esa lluvia de ideas pueden surgir de diferentes lugares, ¿sí? Pueden surgir de la detección de una necesidad, de la identificación de una deficiencia, de detectar tendencias. Por ejemplo, está de moda hoy, pero puede ser que mañana ya no esté, ¿sí? Entonces puede que esa idea no sea rentable. Detectar también los cambios que pueden darse dentro de la sociedad, encontrar las nuevas aplicaciones a viejos productos y aprovechar cambios científicos y tecnológicos. Por ejemplo, encontrar nuevas aplicaciones a viejos productos o a productos que ya no tienen utilidad. Habrán visto los ejemplos de ladrillos ecológicos, habrán visto también los muebles de pallets, ¿sí? Por ejemplo, ahora ya se hacen también bolsas de papel reciclado. Entonces, yo estoy encontrando nueva aplicación a productos que quizás ya no tienen una utilidad o que pueden ser desechados en específico. Entonces, ¿qué hago si yo ya tengo un negocio y esa idea de negocios quizás está desfasada o quizás necesita alguna actualización? Pues primeramente debo seguir con el negocio, pero debo darle una modificación. ¿Y a qué le llamamos una modificación? En emprendedurismo le llamamos a eso innovación. ¿Está bien? Es la modificación de cierta parte o por lo menos podríamos decir la actualización de ese negocio, ¿sí? Entonces vamos a ver nuevas técnicas que puedan hacer que mi emprendimiento crezca y yo pueda mejorar. Nuestra función como instructores, ¿sí? Es básicamente guiarle al emprendedor a fortalecer su emprendimiento y a formalizar ese emprendimiento, ¿sí? Entonces debemos motivarlo a generar un cambio que les permita a ellos necesariamente mejorar la rentabilidad de ese emprendimiento. Entonces, no abandones ni hagas cambios inmediatos en el negocio, sino eso puede ir mejorando paso a paso. Está bien, todo es un proceso. Y siempre es importante tener una apertura necesaria para poder resolver nuevas cosas y esas cosas hacen que mi emprendimiento necesariamente pueda salir a flote y que tenga mayor rentabilidad. En segundo, entonces salgamos a buscar los problemas y las necesidades y en la búsqueda de ese problema, si no buscamos necesariamente eso, no tendremos el problema resuelto. O sea, si nuestro negocio no cubre la solución de un problema o no cubre una necesidad en específico, nosotros podemos estar abriendo un negocio o un local que miles de personas ya tienen. Está bien, porque la necesidad es la misma, ¿sí? Pero mi producto tiene que darle algo que los demás productos del mercado no le dan, ¿sí? Entonces, ¿pero dónde voy a buscar yo los problemas? ¿Sí? Y esos problemas voy a buscarlo en los actores relacionados externos. Es decir, toda persona, empresa, institución que sea parte del rubro en el que quiero emprender. ¿Está bien? Es decir, las personas que ya se dedican a eso. ¿Sí? Y los factores, también puedo tener en cuenta los actores relacionados internamente, ¿sí? Que son las personas y actividades dentro de un negocio, son las oportunidades de encontrar los problemas. Es decir, netamente con esas personas que son parte de ese problema, ¿sí? Allí yo puedo hallar conscientemente el problema y determinar cómo yo voy a fijar ese emprendimiento o cómo voy a estructurar esa idea de negocio. ¿Cuáles son los actores relacionados? ¿Quién resuelve el mismo problema que yo?
desde luego, es mi competencia. ¿Está bien? O sea, los competidores. Tengan en cuenta esto que también está dentro de la revisión de la unidad 4. ¿Quién resuelve el mismo problema que yo? Es mi competencia o los competidores. ¿A quién les resuelvo un problema o una necesidad? Siempre serán los clientes, ¿sí? Y quienes me resuelven el problema o me resuelven los problemas a mí como empresa son mis proveedores. Entonces, si yo necesito proveedores, tengo que tener un listado de proveedores que puedan darme la materia prima que yo necesito, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir. ¿Quién resuelve el mismo problema que yo? Resuelve mi competencia. ¿A quién le resuelvo el problema yo? A mis clientes, ¿sí? Y necesariamente, ¿quién me resuelve los problemas a mí? Pues me resuelven los proveedores. Volvemos a ingresar en el mismo link una vez que se corte la reunión. ¿Quedó comprendido eso? ¿Logran escuchar que una vez que se corte la reunión pueden ingresar nuevamente con el mismo link? Sí, profe. Ok. Entendido, profe. Perfecto, Bueno, profe. vamos a continuar entonces. ¿Cuáles serían entonces esos actores relacionados a modo de ejemplo? ¿Quiénes resuelven el mismo problema que yo? Dijimos que eran nuestros competidores o la competencia. ¿Está bien? Entonces, pueden ser otros colectivos. En este caso estamos dando un ejemplo de medio de transporte. Serían otros colectivos, asociaciones de colectivos, taxistas, motociclistas o vendedores de motos, choferes de Uber, un conductor o vendedor de autos, un ciclista o un vendedor de bicicletas, o quizás también en ocasiones la persona pueda salir a caminar y con eso ya resuelve el problema, ¿sí? Entonces, ya puede ser, la caminata también puede ser mi competencia. Ahora, si tenemos un ejemplo de a quién yo le resuelvo el problema o esa necesidad, estamos dando un ejemplo, a un comerciante de un tipo en específico, a una señora que vuelve del mercado, a las personas que van al colegio, a los niños que van a la escuela acompañados de sus padres, ¿sí? A las personas que trabajan en algún punto o universitarios de una universidad en específico. Entonces, todos ellos utilizan colectivo para viajar, ¿sí? Es un medio de transporte en específico. Entonces, ¿a quién yo le resuelvo el problema o quiénes van a ser mis clientes? Todas las personas que necesiten movilizarse de un lugar a otro en el cual necesariamente cubra ese recorrido mi empresa o mi transporte, ¿sí? ¿Y quiénes me resuelven a mí, los problemas que puedan surgir como empresa en específico? Los proveedores, que serían las empresas de seguro que me aseguran el colectivo, las gasolineras o los expendios de combustible en específico, que son donde cargo combustible, los talleres mecánicos que me hacen las reparaciones de los vehículos, el banco que me financia en ocasiones la adquisición de nuevas unidades, por ejemplo, el artista que pintó el colectivo o la empresa en específico que me puso publicidad por los colectivos, ¿sí? Y también necesariamente el Viceministerio de Transporte, que en este caso sería la entidad pública responsable del control de ese colectivo en particular. ¿Hay alguna consulta referente a este ejemplo de actores relacionados? Ninguna. Ok, tengan en cuenta que una de las tareas o algo que contempla dentro de las tareas es que ustedes puedan diseñar este cuadro conforme a un ejemplo en particular. Ustedes pueden seleccionar, por ejemplo, si alguien tiene una peluquería, pues pueden dar un ejemplo de una peluquería. Si alguien quizás tiene un taller de motos, pues puede dar un ejemplo de un taller de motos y ustedes diseñan quiénes son sus competidores, quiénes son sus clientes y quiénes son sus proveedores, ¿sí? Tienen ya este ejemplo dentro de la diapositiva que está también en la plataforma.
Entonces, ¿dónde buscamos el problema o necesidad? Dijimos que tendrían que ser dentro de esos actores necesariamente relacionados. Entonces, nosotros debemos ayudarle al emprendedor o a nuestro participante a identificar quiénes son necesariamente esos actores relacionados. Entonces, nosotros vamos a llevar esta actividad necesariamente al contenido de la tarea en la plataforma. Entonces, primeramente, vamos a seleccionar nuestra idea de negocios o la idea de negocios. El participante debe necesariamente identificar esa idea, lograr identificar los actores relacionados, ¿sí? Y posteriormente esa persona tiene que tener la capacidad de poder contarnos por qué dice él que esta persona es su competidor, por qué dice él que esa persona es su cliente y por qué dice que esa persona es el proveedor. Entonces, lo que nosotros tenemos que lograr cuando el participante va a completar esto es que él pueda identificar quién es su competencia, que serían todas las empresas que trabajan o los emprendedores que trabajan en su mismo rubro, quién es el cliente específico que le va a comprar y quiénes van a ser los proveedores para que él pueda producir ese bien o servicio, ¿sí? El punto 3. Es importante que nosotros conversemos para poder descubrir, ¿sí? Muchas personas por cada actor de interés relacionados que tú tengas en tu lista. Y dice, es importante acá, dice, no creas que descubriste algo si solo conversaste con 5 personas. Con cuanto más gente yo logre conversar para poder obtener esa información, para crear ese cuadro va a tener información mucho más precisa, mucho más veraz y me va a ayudar a mí a que mi emprendimiento pueda tener necesariamente un mayor empuje, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el plan de conversación que yo tengo que tener con esos actores involucrados? Bueno, una vez que yo haya identificado todos los actores involucrados en tu sector, es decir, competidores, clientes y proveedores, ¿sí? Nos enfocaremos en verlos y aprender de ellos. Es decir, yo lo que voy a hacer es contactar con ellos e investigarlos para conocer específicamente cuál sería el punto importante y relevante que me va a ayudar a que mi emprendimiento pueda crecer. Entonces, nos enfocamos en conocerlos, aprender de ellos e investigarlos con el objetivo de encontrar cuál de ellos tienen una necesidad más urgente y recurrente. ¿Está bien? Es decir, yo debo identificar quién de los clientes necesita el producto o servicio con más presura, es decir, con más rapidez. ¿Está bien? Yo identifico eso, ese va a ser mi primer cliente. Entonces, ¿cómo sería el plan de conversación? Ok, en cuanto al plan de conversación, entonces, entablando un diálogo con la otra persona, podemos validar nuestra idea de negocios y encontrar los problemas y poder detectar esas necesidades con que cuentan nuestros clientes potenciales, es decir, los clientes que me van a comprar a mí el producto o el servicio que yo estoy poniendo a disposición de ellos. Entonces, ¿qué dice aquí? Esto es sumamente importante. ¿Cómo serían las preguntas o cuáles serían las preguntas que yo puedo necesariamente dirigir para que esa conversación obtenga los resultados que yo busco? Primeramente, cuéntame la historia sobre cómo sucede, ¿sí? Entonces, es decir, primeramente encontrar el foco, ¿sí? El foco que genera ese problema, o sea, ¿de dónde salió? Y esa es la historia, ¿sí? La pregunta 2, cuéntame a qué problemas te sueles enfrentar en esa situación. O sea, ¿cómo suele llegar a solucionar esa persona esa situación en concreto? La pregunta 3, ¿qué tan seguido le ocurre a esa persona? ¿Sí?
Es decir, con qué frecuencia sucede o acarrea o tiene ese problema. Ahí yo voy a determinar qué tantas veces me va a comprar mi producto o mi servicio. ¿Está bien? Entonces, eso es también muy importante.